Mi nombre es Joan Hernández y en esta oportunidad voy a tratar acerca de didáctica de la educación física, reflexiones en torno a su objeto de estudio. La didáctica de la educación física, al igual que otras didácticas específicas, se encuentra en un proceso emergente de construcción en el que precisa delimitar los elementos fundamentales que intervienen en la definición de una disciplina, que son el objeto de estudio, el estatus epistemológico y la finalidad. En este trabajo exploramos uno de estos elementos, o sea, el objeto de estudio de la disciplina. La didáctica de la educación física, al igual que otras didácticas específicas, se encuentra en un proceso de construcción similar al descrito por el autor Porlán Ariza, al referirse a la didáctica en general como un ámbito científico emergente en proceso de construcción. No obstante, las circunstancias socioculturales, históricas e ideológicas en las que se ha desarrollado el conocimiento disciplinar de la educación física han influido considerablemente en el estado actual de su didáctica y en la función de la disciplina como lenguaje que ayuda a conocer y a decodificar la realidad. Esta es una disciplina joven que, como todas las didácticas específicas, realiza un esfuerzo por consolidarse como área de conocimiento autónoma y que se acerca al conocimiento de la realidad que estudia desde una perspectiva innovadora. Elementos constitutivos de una disciplina autónoma. Una disciplina se identifica como tal por aquello a lo que dedica su atención, lo que supone esa realidad que trata de explicar o sobre la que trata de intervenir, o ambas cosas a la vez, explicar e intervenir. La forma de construir el conocimiento o estatus epistemológico. Identificar qué es una disciplina supone también la comprensión de cuál es el cauce de aproximación a la realidad que estudia y, en consecuencia, qué tipo de conocimiento construye. La finalidad del conocimiento de la propia disciplina. En ciencias sociales, una realidad integrada por hechos y acciones sociales no queda totalmente configurada ni puede ser comprendida sin su dimensión teleológica. La intencionalidad de la acción humana, en este caso de estudio, caracteriza o matiza el propio objeto de estudio y orienta el conocimiento que desea construir. Este tercer elemento es denominado por algunos autores como objeto formal, frente al objeto material u objeto de estudio propiamente dicho. Si bien, con relación a la educación, como veremos más adelante, no siempre es fácil separar ambos objetos en el estudio que promueve una disciplina, como la didáctica de la educación física. El objeto de estudio de la didáctica, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existe un consenso generalizado para señalar a los procesos de enseñanza y aprendizaje como el objeto de estudio de las diferentes didácticas. Como ejemplo de este consenso, el autor Porlán Ariza se interroga sobre el objeto de estudio de la didáctica y se responde señalando a la estructura y la dinámica de los sistemas de enseñanza-aprendizaje institucionalizados en sus diferentes niveles de organización y atendiendo al conjunto de dimensiones y variables que se manifiestan en ellos. El autor matiza que esta definición se encontraría incompleta si solo atendería a una perspectiva de explicación de dichos sistemas y no incluyera normas de intervención adecuadas que favorezcan una orientación de los mismos acordes con unas determinadas finalidades educativas. En un sentido similar, Contreras Domingo concluye su análisis sobre una posible definición, afirmando que la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer su realización con las finalidades educativas.
La didáctica de la educación física centra su estudio en las relaciones profesor-alumno, que se establecen en un proceso intencional de enseñanza y aprendizaje en torno al movimiento humano como objeto de comunicación. Dicho estudio se encuentra orientado hacia la búsqueda de explicaciones sobre el cómo hacer posible que el alumno desarrolle sus actividades de aprendizaje en aquellas condiciones que faciliten la significatividad y eficacia de tales actividades. Explicaciones que deberán validarse y reconstruirse a través de propuestas concretas de intervención docente orientadas por las finalidades educativas que se persiguen. Así pues, entendiendo el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la doble perspectiva que lleva a su explicación y a la intervención, podemos afirmar que el objeto de la didáctica de la educación física debe centrarse en el binomio enseñanza y aprendizaje de las manifestaciones del movimiento humano. Entendido esto, no como un simple fenómeno físico, sino cargado de intencionalidad y significado para el ser que se mueve. Intención y significación que se encuentran influenciados por el contexto en que se desarrolla la intervención formativa. Ese escenario de operaciones que integra tanto el contexto escolar de carácter inmediato y el contexto social como contexto envolvente de aquel. Como afirma Fenters-Macher, si no existieran aprendices, sería difícil que pudiéramos disponer del concepto de enseñar. Esto es tanto como afirmar que el concepto de enseñar, elemento central de cualquier didáctica, guarda una relación de dependencia ontológica con el concepto de aprender. Pero, ¿cómo contemplar este tipo de relación? La enseñanza se constituye como un proceso intencional, es propositiva, es decir, que obra siempre con algún propósito, aunque no siempre se encuentre suficientemente explícito. Como tal, la enseñanza conlleva la idea de un principio de acción con un comienzo y un final. En un sentido general, el propósito de la enseñanza viene marcado por la intención que tiene una persona de hacer partícipe de su conocimiento a otra. El conocimiento de la acción viene definido por el deseo de compartir el conocimiento. El final coincidirá con la aprobación del conocimiento por parte del aprendiz, o bien cuando se dé por terminado el proceso intencional. Estas afirmaciones nos llevan a señalar que en todo proceso de enseñanza y aprendizaje es posible manifestar que el concepto de enseñanza guarda, en efecto, una relación de dependencia ontológica con el concepto de aprender y que, si bien es posible separar la existencia de la enseñanza del aprendizaje, desde el ámbito de la didáctica de la educación física, no es correcta esta separación cuando nos encontremos inmersos en procesos de escolarización, que en sí mismos se constituyen como procesos intencionales o teleológicos. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos de comunicación profesor-alumno en torno al objeto de enseñanza que tienen un antes, un durante y un después del propio acto de enseñar, aprender, que deben ser analizados de manera sistemática. Conclusión: la enseñanza puede entenderse como un proceso intencional en el que se generan estrategias cuya finalidad es facilitar el aprendizaje. Si bien no es necesario que éste se produzca para poder afirmar que existe un proceso de enseñanza, el profesor debe ocuparse del análisis de una enseñanza de calidad que pretende mejorar el aprendizaje y el propio contexto en el que el binomio enseñanza y aprendizaje se lleva al efecto. Muchas gracias.